En este video del curso de histología vamos a revisar los neurotransmisores. Desde el punto de vista químico, los neurotransmisores se clasifican en estas familias: aminas, que son moléculas derivadas de moléculas nitrogenadas, que pueden estar vinculadas o no con aminoácidos; los aminoácidos; las purinas, que son nucleótidos; gases y péptidos. De allí encontramos también derivados de aminoácidos que ya vamos a explicar a continuación. Entonces vamos a empezar con cada uno de estos elementos químicos y su clasificación y de dónde vienen y para qué sirven. Comenzaré explicando entonces las aminas y los aminoácidos como neurotransmisores. Tenemos tres aminoácidos que son neurotransmisores por sí mismos. Comenzaremos entonces por el glutamato o el ácido glutámico. Es responsable de aproximadamente el 75% de la sinapsis del sistema nervioso central. Por esta razón es el transmisor excitador más importante de dicho sistema. Su principal acción es en el sistema límbico. Allí es encargado de modular las emociones y la memoria. Continuamos con el aspartato. Este aminoácido, también conocido como ácido aspartico, es un aminoácido secretado por las neuronas del sistema límbico. Es un neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. También se secreta en bajas cantidades en el hipocampo y su función es similar a la del glutamato, promoviendo las emociones y la memoria, pero este aminoácido se produce en menor cantidad en el sistema nervioso central. El tercer y último aminoácido que por sí mismo es neurotransmisor es la glicina. Este aminoácido alifático tiene la propiedad de ser el neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central y es liberado en altas cantidades en tres lugares del sistema nervioso, que son el sistema caudal, el tallo cerebral y la médula espinal. En estos tres lugares la glicina promueve que se cierren los canales y que la neurona no se despolarice, o sea que quede inhibida. Pasemos ahora a revisar los neurotransmisores que se derivan a partir de aminoácidos. Son este grupo que estamos viendo acá, es una gama muy grande de aminoácidos que aportan a la transformación en neurotransmisores y vamos a ver la importancia que tiene a nivel funcional. Los derivados de la tirosina se denominan catecolaminas. En el sistema nervioso central encontramos dos tipos de catecolaminas, la dopa y la dopamina. Si observamos aquí químicamente, dopa y dopamina son dos moléculas que son aromáticas, siendo la dopa un aminoácido y la dopamina un amino. Se derivan de la tirosina por acción de la tirosina hidroxilasa para producir dopa y la dopa descarboxilasa para producir dopamina. La dopamina es un neurotransmisor fundamental en los nervios que interconectan los ejes neuronales de los núcleos basales del cerebro. La acción más importante de este neurotransmisor es controlar los movimientos voluntarios. Se encuentra también en las vías que afectan el sistema límbico. La liberación de esta molécula está relacionada con las respuestas emocionales del placer y la memoria. Además de ser un neurotransmisor importante en el sistema límbico, es el precursor bioquímico para la liberación de la noradrenalina. Continuando con los derivados de la tirosina, veremos dos tipos de catecolaminas que trabajan en el sistema nervioso periférico, que son noradrenalina y adrenalina, ambos neurotransmisores importantes en el sistema autónomo. La noradrenalina, también conocida como norepinefrina, es un neurotransmisor que es responsable de la respuesta de lucha o huida. Estimula mucho la frecuencia cardíaca y aumenta la sudoración. En la zona de la corteza cerebral, la noradrenalina aumenta la tensión y el estado de vigilia. La adrenalina, en cambio, se produce en la médula suprarrenal, que es uno de los ganglios simpáticos, y en la periferia, la adrenalina tiene un efecto superior que la de la noradrenalina, aumentando la frecuencia cardíaca y la broncodilatación. Ambos neurotransmisores, que son aromáticos, provienen de la tirosina. ¿Cómo se transforma esto? Recordemos que la dopamina es el producto que se da de la transformación de la tirosina y a partir de esta dopamina, la dopamina se convierte en noradrenalina. A su vez, la noradrenalina se transforma en adrenalina.
ambos por acción enzimática, una la dopamina beta hidroxilasa y la otra la feniletanolamina N-metiltransferasa. Ambos neurotransmisores actúan en el sistema simpático, siendo la noradrenalina un producto postganglionar y la adrenalina un producto postganglionar, pero específicamente de la glándula suprarrenal. Veamos ahora la función de las catecolaminas en los diferentes órganos blancos sobre los cuales actúan. Entonces vamos a mirar que en el hígado, en el riñón y en el músculo esquelético y músculo en general, en el hígado activan la glucogenólisis, o sea, la degradación del glucógeno. También en el riñón aumenta la producción de glucosa para el sistema sanguíneo y circulatorio, y en el músculo esquelético estimula la lisis del glucógeno también para tener energía para correr. En los músculos cardíacos y lisos y en general en los músculos reduce el catabolismo de las proteínas, pues son ellas las que van a permitir la contracción. Ahora, en el tejido adiposo promueve la degradación de los lípidos, liberando los ácidos grasos para producir aún más energía. Y en el corazón se aumenta frecuencia cardíaca, aumenta la velocidad de conducción, lo que lleva a un aumento del volumen sistólico y un aumento de la presión arterial diastólica. Es muy importante la acción en los vasos sanguíneos, pues hace vasoconstricción en las arteriolas y venas para promover un aumento de la presión arterial y hace una vasodilatación en las arteriolas, aumentando el flujo sanguíneo al corazón y al músculo, pues ellos necesitarán altas cantidades de oxígeno para el estrés y la huida. Entonces, las catecolaminas son esenciales para correr y para defenderse. Y eso es una acción de lo que llamamos unas hormonas o neurohormonas del estrés, que son productos derivados del aminoácido tirosina. Sigamos entonces con los derivados del glutamato. En el sistema nervioso central, específicamente en el cerebro, encontramos el GABA, también conocido como el ácido gamma aminobutirato. Es un neurotransmisor inhibidor más importante y exclusivo del cerebro, y esta molécula es sintetizada a partir del glutamato por acción de la enzima glutamato descarboxilasa. Entre el 20 y el 40% de las sinapsis cerebrales son moduladas por el receptor GABA. Continuamos entonces con los derivados de la histidina. Específicamente en el sistema nervioso central y en el cerebro se llama la histamina. La histamina tiene dos características. Una, que puede ser neurotransmisor, y la otra es que es una molécula proinflamatoria. Vamos a hablar en este momento como molécula del sistema nervioso. En el tejido nervioso su concentración es reducida, dado que el número de neuronas que secretan histamina es muy baja. La histamina interviene en la liberación de hormonas hipofisiarias, esa es su función, y esas hormonas son liberadas en el estado de vigilia y durante la ingestión de alimentos. La histamina es un derivado del aminoácido histidina que se da por acción de la enzima histidina descarboxilasa. Para terminar con los neurotransmisores derivados de aminoácidos, veremos por último la serotonina, un derivado del triptófano. Las neuronas que son consideradas serotoninérgicas están en el sistema nervioso central, específicamente en los núcleos de Raphe y en el tronco encefálico. Estas neuronas presentan mayor actividad cuando el sujeto está despierto y una baja actividad cuando el sujeto duerme. En el sistema nervioso central, la serotonina controla la capacidad de respuesta de las neuronas motoras en la médula espinal. Además, interviene en comportamientos vegetativos, como son la alimentación, la conducta sexual y el control de la temperatura. Y también se ha descubierto que es la principal molécula moduladora de los estímulos dolorosos. La serotonina se obtiene por transformación del triptófano en 5-hidroxitriptófano por acción de la triptófano hidroxilasa y la conversión del 5-hidroxitriptófano en 5-hidroxitriptamina por acción de la dopa descarboxilasa. La 5-hidroxitriptamina es la misma serotonina. Dentro del grupo de las aminas hay un neurotransmisor que no es derivado de aminoácidos,
pero que está vinculado con este grupo por tener nitrógeno, que es la acetilcolina. Este neurotransmisor surge de la unión del acetil-CoA con el aminoácido colina. Lo hace la enzima colina acetiltransferasa, que quita la coenzima A y le pega el acetilo a la colina. Este neurotransmisor es muy útil en muchos lugares del sistema nervioso y vamos a ver cómo y para qué. La primera función que tiene es a nivel de las vías somáticas motoras, específicamente en la unión neuromuscular, donde actúa sobre un receptor conocido como un receptor nicotínico. Este receptor tiene afinidad tanto por la acetilcolina como por la molécula de la nicotina. El receptor nicotínico es un receptor conocido como receptor ionotrópico, dado que cuando se le une la acetilcolina, este receptor va a abrir como una especie de canal, es un canal dependiente del ligando, y esta apertura permite el paso a través de ese canal de sodio y de potasio. Entonces, los receptores nicotínicos siempre serán un canal dependiente del ligando. La acetilcolina también actúa en el sistema nervioso autónomo. Dicho sistema tiene dos divisiones, el simpático y el parasimpático, y como observamos en esta imagen, nos vamos a dar cuenta que el sistema nervioso autónomo tiene dos tipos de neuronas. Unas neuronas llamadas neuronas preganglionares, cuyo neurotransmisor siempre será el mismo, será, como vemos acá en la imagen, la acetilcolina, y por ende sus receptores son nicotínicos, o sea, son ionotróficos. Pero también existe otro tipo de neuronas que se denominan neuronas postganglionares. Para el sistema nervioso simpático, el neurotransmisor es la norepinefrina, neurotransmisor que ya hablamos en este video. Pero para el sistema nervioso parasimpático, el neurotransmisor postganglionar es también la acetilcolina. En este caso, el receptor postganglionar del sistema nervioso parasimpático es un receptor que se llama un receptor muscarínico, que reconoce la acetilcolina, pero dicho receptor muscarínico es metabotrófico. Eso quiere decir que la unión de la acetilcolina con su receptor desencadena una reacción intracelular con una generación de segundos mensajeros. En esta imagen nos muestra entonces esa gran diversidad de este neurotransmisor, trabajando como receptor ionotrófico en lo que llamamos receptores tipo nicotínico y metabotróficos en los receptores muscarínicos. Adicional a esto, se sabe que la acetilcolina puede intervenir en el aprendizaje y la memoria, ya que algunas neuronas de esta función a nivel de la corteza cerebral contienen dicho neurotransmisor. Continuemos ahora con el óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula que se genera en los nervios autónomos y entéricos a partir del aminoácido arginina, y al óxido nítrico se le dan varias propiedades, como son la relajación de la musculatura lisa intestinal para permitir el tránsito intestinal rápido. También sirve para la vasodilatación local, o sea, tiene un efecto de relajación del músculo liso vascular, y también está vinculado en algunos procesos como elemento para la memoria a nivel del sistema nervioso central. El óxido nítrico se considera una molécula esencialmente vasoactiva que nos permite protegernos de las alteraciones vasculares y es un protector esencial para la no formación de ateroma, o sea, permitiendo que los vasos sanguíneos estén en una tonalidad ideal sin tener daño vascular. Veamos ahora las purinas. Este tipo de moléculas se conoce como neurotransmisores, el ATP y la adenosina. Estas dos moléculas se ubican normalmente en las vesículas sinápticas de nervios simpáticos, y el ATP y las adenosinas, junto con la adrenalina, son responsables de potenciales excitatorios rápidos en la musculatura lisa. A nivel de cerebro y tejido vascular,
tienen alta capacidad de actividad y la adenosina solita actúa en el sistema nervioso central como un inhibidor. ATP también es conocido como un neurotransmisor glial, específicamente para que las células tipo astrocitos se hablen entre ellas con un potencial de acción individual y específico entre los tipos de astrocitos. Por último, analizaremos los péptidos que tienen actividad neuronal, o sea que se usan como neurotransmisores. Este tipo de moléculas comparten receptores con neurotransmisores de los cuales ya hemos hablado. Vemos como, por ejemplo, la sustancia P comparte el receptor con el glutamato, compite por él, la colecistocinina comparte con la dopamina, las encefalinas y el neuropéptido Y con la norepinefrina, y así como vemos en este cuadro. Esto quiere decir que los péptidos, o lo que llamamos neuropéptidos, tienen efectos muy similares o pueden tener efectos antagonistas de los neurotransmisores que ya hemos hablado. Uno de los elementos más importantes que se conocen de los neuropéptidos es lo que llamamos péptido opioide endógeno. ¿Por qué? Estos neuropéptidos que vemos aquí, que son encefalinas, endorfinas y dinorfinas, son el grupo de péptidos que se han investigado, tienen afinidad por un tipo de receptor al cual se unen unos extractos químicos que son derivados vegetal del opio, que son sustancias desde el punto de vista alucinógena, como son la codeína, la morfina, la cocaína, etcétera, pero que estos son secretados por el cuerpo para tener efectos muy similares, obviamente a bajas concentraciones. Y como vemos en este cuadro, vemos efectos muy lógicos como son la analgesia, la depresión respiratoria, el estreñimiento, pero efectos muy comunes que ya sabemos que es la euforia, que es el aumento de la actividad neuronal, sedación y también miosis. Entonces estos péptidos endógenos son los que están vinculados sobre todo a efectos farmacológicos similares a la morfina. Y para explicarlo un poco, traigo esta imagen. Vemos como los receptores de morfina, conocido como receptor opioide mu, tienen alta afinidad también por los neuropéptidos y por ende los neuropéptidos, al igual que la morfina, como vemos acá, generan alta excitabilidad eléctrica a nivel neuronal y una regulación de muchos procesos celulares, generando una hiperexcitabilidad a nivel neuronal, lo que vemos como efectos de la morfina y también con las neuropéptidos endógenos. Bien, con esto hemos terminado este video. Espero hayan entendido todo lo referente a los neurotransmisores y sus mecanismos de transducción.